¿Todavía con esas cosas, mamá? La voz de mi hijo Javier me cayó como un balde de agua helada. Estábamos en la sala de mi casita nueva, la casita que el sudor de su padre había comprado. Frente a mí, la ofrenda para mi Arturo empezaba a tomar forma. El aroma del cempasúchil, el pan de muerto, su botella de tequila y su foto, esa donde sonreía con orgullo, con su casco de obrero puesto. Esa foto de mi papá, continuó Javier, con una mueca de asco, mientras sus suegros, los Velasco, miraban para otro lado. No más nos va a avergonzar. Quítala. Se me revolvió el estómago. ¿Avergonzar? ¿La imagen del hombre que se partió el lomo en la obra para que él fuera licenciado? ¿Le daba vergüenza la memoria de su padre? Vi la sonrisita de satisfacción en el rostro de su esposa, Ximena, y entendí todo. Para ellos, yo era un estorbo. El recuerdo de mi Arturo, una mancha de pobreza que querían limpiar. No voy a quitar nada, le dije, y la voz que salió de mi garganta no parecía la mía. Sonaba a metal, a piedra. Respeta a tu padre. Javier soltó una risa amarga. Respeto. ¿Tú me vas a hablar a mí de respeto? Ya veremos quién respeta a quién cuando termines en la calle. Esa amenaza, comadre, ese veneno frente al altar de mi difunto, fue la gota que derramó el vaso. Pero esa explosión fue solo la última grieta en cimientos que llevaban años rompiéndose. Para entender cómo llegamos a este punto, a esta guerra declarada en mi propia casa, tenemos que regresar al principio, al día en que cumplí la última voluntad de mi viejo, y sin saberlo, firmé mi sentencia. Todo había comenzado 3 meses antes, en un cuarto de hospital que olía a desinfectante y a despedida. Abrazada a una de sus camisas de mezclilla, de esas que usaba para la obra, yo sentía el vacío helado que mi Arturo me había dejado. La casa, nuestra casa de toda la vida en la colonia Portales, se había vuelto un museo de silencios. Cada rincón me gritaba su ausencia, pero esa camisa todavía olía a él, a cemento, a sol, y a ese jabonzote que usaba para quitarse la grasa de las manos. La apreté contra mi pecho y cerré los ojos, y de repente ya no estaba en la sala de mi nueva casita en Cholula, sino de vuelta en ese sillón de plástico, junto a su cama, escuchando el pitido monótono de las máquinas. Mi Arturo siempre fue un roble, un hombre forjado en andamios, de piel curtida por el sol y manos que parecían mapas de tanto trabajo. Verlo ahí, tan frágil entre sábanas blancas, me partía el alma en 1000 pedazos. Pero incluso entonces, en sus ojos había una fuerza que no se rendía. Me tomó la mano, y sentí la misma caricia rasposa que me había enamorado 35 años atrás. «Mi Lupita», me dijo, y su voz era apenas un susurro cansado. «Ya el cuerpo no me da para más, mi vieja. No digas eso, Arturo. Vas a ver que sales de esta. Te voy a preparar tu caldito de pollo, y en una semana ya andas otra vez dando órdenes en la construcción», le mentí, porque a veces el corazón necesita mentiras para seguir latiendo. Él sonrió, una sonrisa triste. «Ya no, mi amor, pero quiero encargarte algo. ¿Te acuerdas de todo lo que ahorré de la liquidación? El ingeniero por fin me pagó todo junto. Era un dineral, comadre. El trabajo de toda una vida, de levantarse a las 5 de la mañana lloviera o tronara, de comer tacos fríos en la obra para que a nuestro Javier nunca le faltara nada, para que fuera a la universidad y se convirtiera en alguien. Ese dinero no es para guardarlo, Lupita, es para usarlo. Todo mi sudor está en esos billetes. Es el último ladrillo que voy a poner en esta vida, y quiero que sea para ti». Las lágrimas se me escapaban sin permiso. Él me las secó con el pulgar. «Escúchame bien, mi reina», continuó, y en sus ojos vi el brillo de nuestro sueño. «¿Te acuerdas de la casita que vimos en Cholula, esa vez que fuimos a la kermés del pueblo? La que tenía un patio lleno de geranios y bugambilias moradas trepando por la pared. La de las tejas rojas y los azulejos de Talavera en la cocina». Claro que me acordaba. Era nuestro plan para cuando se jubilara. Él iba a poner un pequeño taller para hacer muebles de madera y yo mi taller de cerámica, para enseñar a las muchachas del pueblo. Íbamos a envejecer ahí, tomando café de olla en el patio, viendo llover. «Quiero que la compres, Lupita.
Quiero que te compres esa casa y que pongas tu taller. Que tus manos, que tanto cuidaron de mí y de Javi, ahora se llenen de barro, que creen cosas bonitas. Hazlo por los dos, ¿sí? Vive el sueño que a mí ya no me va a alcanzar el tiempo para vivir. Prométemelo. Te lo prometo, mi viejo, le susurré, besando sus manos agrietadas. Te lo prometo. Fue lo último que me pidió. 2 días después, mi Arturo se fue al cielo. El dolor era un monstruo que me devoraba por dentro. Pero en medio de esa oscuridad, su encargo era mi única luz. Era mi misión. Después de arreglar los papeles y de pasar semanas viendo la cuenta del banco sin atreverme a tocarla, un día me levanté y supe que era el momento. Fui a Cholula. Y ahí estaba, comadre. La casita de nuestros sueños estaba en venta, como si mi Arturo, desde arriba, me la hubiera apartado. Cuando entré por primera vez, sentí una paz que no había tenido en meses. Olía a tierra mojada y a flores. La luz entraba a raudales por las ventanas. Me imaginé el horno para la cerámica en un rincón del patio, las mesas de madera llenas de piezas secándose al sol. Supe que ese era mi lugar. Era el legado de mi esposo, el testamento de su amor y de su sacrificio. Firmé los papeles con la mano temblorosa, pero con una certeza en el corazón que me hizo sentir fuerte. Era la primera gran decisión que tomaba sola, pero no me sentía sola. Lo sentía a él a mi lado, sonriendo, orgulloso. Esa misma tarde, con el corazón queriéndoseme salir del pecho de pura felicidad, saqué mi celular para marcarle a la única persona con la que necesitaba compartir esa alegría. Mi hijo, mi Javier. La luz de mis ojos. Creí que él, más que nadie, entendería lo que ese lugar significaba. Creí que se alegraría por mí, que vería en esa casa un homenaje a la memoria de su padre. Qué equivocada estaba. Qué ciega puede ser una madre cuando el amor le tapa los ojos. Porque esa llamada, ese intento de compartir mi sueño, fue el martillo que comenzó a clavar los clavos de mi propio ataúd. Fue el martillo que comenzó a clavar los clavos de mi propio ataúd. ¿Bueno, mamá? La voz de mi Javier sonaba apurada, como si mi llamada fuera una interrupción en su importante vida de gerente. «Mijo, mi Javi, tengo una noticia que te va a llenar de orgullo», le dije, y la emoción se me desbordaba en cada palabra. «Compré la casita en Cholula, la que tu papá siempre quiso, la de nuestro sueño. Es preciosa, hijo, tienes que verla». Hubo un silencio. No un silencio de sorpresa, comadre, sino uno frío, pesado. Un silencio que cortaba. «¿Qué hiciste, qué?» Su tono había cambiado por completo. Se había vuelto plano, filoso. «¿Te gastaste el dinero de mi papá en esa tontería?» La palabra me golpeó en el pecho. ¿Tontería? El sueño de su padre, el fruto de toda una vida de lomos doblados, ¿era una tontería? Se me hizo un nudo en la garganta. «No es una tontería, Javier. Era su última voluntad. Hay espacio para todos, para cuando vengan tú y Ximena, para mis nietos cuando los tenga». «Escúchame bien, mamá», me interrumpió, y pude oír de fondo el cuchicheo de Ximena, como el siseo de una víbora. «Este fin de semana vamos para allá. Vienen los papás de Ximena y unos amigos suyos muy importantes de la Ciudad de México. Quiero que vean nuestra nueva casa de campo». Por un instante, una tonta esperanza me llenó el corazón. Quizás solo fue la sorpresa inicial. Quizás quería compartirlo. «¡Ay, qué bueno, mijo! ¡Qué alegría! Les preparo un mole poblano de los que le gustaban a tu papá. Les arreglo la recámara principal, la que tiene vista al jardín, para que estén cómodos». «No», me cortó en seco. Su voz era ahora un látigo. «No, mamá. Te vas a quedar en el cuartito de servicio de la azotea. ¿Entendiste? Ximena no quiere que sus papás piensen que vivimos amontonados o que no tenemos para pagar un buen hotel. Y ni se te ocurra avergonzarnos con tus dramas de pueblo o tus rebozos. Si por tu culpa quedamos mal, te juro por lo más sagrado que te interno en un asilo y no vuelves a ver la luz del sol». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la línea muerta. El sol que entraba por la ventana de mi nueva cocina de Talavera de repente se sentía frío. Mi propio hijo, mi Javi, mandándome a la azotea, como a un perro viejo que estorba,
en la casa que era mía, en el santuario que le había construido a la memoria de su padre. Esa noche no pude dormir en la recámara que había sido de los dueños anteriores. Me sentía una extraña en mi propia casa. Subí las escaleras de cemento, esas que llevaban a la azotea. Abrí la puerta del cuartito de servicio. Olía a humedad y a olvido. Un solo foco pelón colgaba del techo. Ahí, arrumbada en una esquina, estaba la vieja caja de herramientas de Arturo. La había traído porque no podía desprenderme de ella. Era como tener un pedazo de él conmigo. La arrastré hasta el centro del cuartito. Me senté en el suelo frío y la abracé. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en mi rebozo para que ni las paredes me oyeran. Lloré por mi Arturo, por mi soledad y por el hijo que no reconocía. Cuando las lágrimas se me secaron, sentí la necesidad de ordenar sus cosas, de tocar lo que él había tocado. Abrí la caja. Ahí estaban sus martillos con el mango gastado, sus desarmadores, la cinta de medir que siempre traía en el bolsillo. El olor a metal y a aceite me trajo su recuerdo con una fuerza que casi me tumba. Mientras sacaba las herramientas una por una para limpiarlas con un trapo, sentí que el fondo de la caja se movía. Estaba flojo. Metí los dedos y tiré con cuidado. Comadre, no era el fondo. Era una tapa. Un doble fondo que mi Arturo había fabricado con una maña que solo él tenía. Con el corazón latiéndome en los oídos, levanté la tabla. Debajo, envueltos en una franela roja, había dos cosas: una libreta pequeña de esas de contabilidad y un sobre amarillo, abultado, con mi nombre escrito en su caligrafía firme y un poco chueca. Para mi Lupita. Abrí la libreta primero. Cada página era una puñalada. Con su letra de hombre de trabajo, mi Arturo había llevado un registro meticuloso. 15 de enero. Préstamo a Javi para inversión segura. $50. Dijo que me los regresaba en un mes. 3 de marzo. Préstamo a Javi para liquidar tarjeta de Ximena. $80. Juró que era la última vez. 11 de junio. Préstamo a Javi para una emergencia médica de su suegro. $100. No me quiso dar detalles. Página tras página. Sumaban más de $500,000. Mentira tras mentira. Y al final de la última anotación, una frase con la tinta corrida, como si la hubiera escrito con la mano temblorosa. Creo que mi hijo me está robando. Que Dios me perdone. Sentí que el aire me faltaba, pero lo peor estaba por venir. Con los dedos entumecidos, abrí el sobre amarillo. Era una carta. Mi Lupita querida, empezaba. Si estás leyendo esto, es que ya me fui contigo en el corazón y en el pensamiento. Y es que hay cosas que un hombre se guarda para no romperle el alma a la mujer que ama. Perdóname, mi vieja, por no haberte dicho nada, por haberte dejado vivir en una mentira. Nuestro Javi no es el hombre que criamos. O quizás sí, y la culpa es mía por haberlo consentido tanto. Desde hace años me saca dinero con engaños. Lo he confrontado, le he rogado, pero no entiende. Tiene una ambición que lo está pudriendo por dentro. Un miedo terrible a no ser como sus suegros, a que lo vean como el hijo de un simple maestro de obra. Pero eso no es lo peor, mi amor. Lo peor es que una vez, cuando me negué a darle más dinero, me amenazó. En Friends Code, me dijo que si yo te contaba la verdad, si te abría los ojos, él encontraría la forma de hacerte daño, que te haría la vida un infierno, que te manipularía para que todos pensaran que estabas loca, que te quitaría todo. Mi mamá te cree a ti, me dijo, pero está ciega de amor por mí. Sé cómo manejarla. Por eso callé, Lupita. Callé por miedo, por protegerte. Preferí que me viera a mí como un tonto, a que te viera a ti como una víctima. Neither. Yes, it happened. Ahora que ya no voy a estar, ese miedo se me ha vuelto un terror. Ten mucho cuidado con él, mi reina. No confíes, no te dejes engañar por sus palabras bonitas. Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que crees, más lista de lo que nadie te ha dicho. Usa este dinero, el de mi sudor, para ser libre y feliz. No dejes que él te lo arrebate. Te amé cada día de mi vida. Tuyo siempre, Arturo. La carta se deshizo entre mis lágrimas. El dolor era tan grande que creí que me iba a morir ahí mismo, en ese piso frío. Mi Arturo,
Mi pobre Arturo vivió sus últimos años con ese veneno dentro, cargando esa cruz solo para protegerme. Y mi Javier, mi hijo, no era solo un malagradecido, era un monstruo. Me quedé ahí, en la oscuridad del cuartito de la azotea, abrazada a la caja de herramientas y a la verdad. Pero algo pasó en esas horas, comadre. El dolor se fue secando, y en el fondo de mi alma, donde solo había tristeza, empezó a crecer algo nuevo, algo duro, una rabia fría, clara como el agua. La rabia de una leona a la que le han amenazado a su manada, aunque la manada fuera solo el recuerdo de un buen hombre. Cerré la caja de herramientas con cuidado, pero ya no era un simple recuerdo. Era mi arsenal. Contenía la verdad, contenía la prueba. Mi hijo venía a humillarme, a tratarme como basura para impresionar a unos extraños. Venía a empezar su plan para destruirme. Pero se iba a llevar una sorpresa, porque ya no iba a hablar con Guadalupe, la viuda llorosa, iba a hablar con la esposa de Arturo Ramírez, y yo, comadre, yo sí sabía usar las herramientas de mi viejo. Y yo, comadre, yo sí sabía usar las herramientas de mi viejo. Bajé de la azotea sintiéndome otra. Ya no era la viuda frágil que subió llorando. El dolor seguía ahí, un hueco frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo. Caminé por mi casa, la casa que ellos querían arrebatarme, y la miré con otros ojos. Ya no era solo un sueño, era mi trinchera. Me puse a limpiar, a ordenar. Necesitaba mover las manos para que la cabeza no me estallara. Mientras barría las hojas secas del patio, pensaba en la cara de Javier cuando era niño, en cómo me abrazaba cuando tenía una pesadilla. ¿En qué momento se me perdió? ¿En qué momento esa ambición que le inculcó su esposa, ese veneno por el dinero y las apariencias, le mató el corazón? ¿El qué dirán? Comadre, esa maldita enfermedad social había convertido a mi hijo en un extraño. Estaba en la cocina, preparando un agua de Jamaica para el calor, cuando sonó el teléfono. Era un teléfono viejo, de disco, que los dueños anteriores habían dejado en la pared. Había una extensión en la salita, junto al sillón donde a mi Arturo le hubiera gustado sentarse a leer el periódico. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Como no conocía a nadie en el pueblo, se me hizo raro. Fui a la salita y descolgué el auricular. «Bueno», dije. Al mismo tiempo, escuché la voz de Javier en la extensión de la cocina. Él había llegado antes de lo que esperaba y había entrado sin hacer ruido. Se me heló la sangre. Había contestado al mismo tiempo que yo. «¿Ya estás en la casa?» Era la voz de Ximena, melosa y a la vez afilada. Me quedé tiesa. Un instinto, una corazonada de madre, me gritó que no colgara. Puse la mano sobre la bocina del auricular, tapándola para que no escucharan mi respiración, y me pegué a la pared, haciéndome chiquita. «Sí, acabo de llegar», dijo Javier. Su voz sonaba relajada, como si estuviera en su propio territorio. «La casa está mejor de lo que pensaba. Grande. Mis suegros se van a ir de espaldas». «¿Y ella?», preguntó Ximena. Odié la forma en que dijo ella, como si yo fuera una cosa, un mueble viejo que estorbaba. «No la he visto. Debe estar arriba en la azotea», donde le dije. «¿Ya le hablaste a tus papás?» «Sí, están encantados. Les dije que la propiedad nos había costado 5 millones de pesos para que mi papá vea que no me casé con cualquier pelagatos, que estamos a su nivel. 5 millones. Habían inflado el precio en más del doble. Sentí una náusea. No era por la mentira, era por la razón, la vergüenza que mi hijo sentía de sus raíces, del sudor de su padre, que no alcanzaba para comprar el respeto de sus suegros. «Perfecto», dijo Javier. «Con eso los tenemos comiendo de la mano. ¿Y lo del plan B, ya lo tienes amarrado?» Me aferré al auricular. «¿Plan B? ¿Qué plan B?» La carta de mi Arturo me vino a la mente. Encontraría la forma de hacerte daño, que todos pensaran que estabas loca. «Claro, mi amor», oruló Ximena. Hablé con mi primo, el psiquiatra. Dice que es pan comido. Él firma los papeles que necesitemos. Dictamina que tu mamá ya chochea, que tiene demencia senil, que ya no puede tomar decisiones por sí misma.
Cobra 10,000 pesos por el favorcito. 10,000 pesos. El precio de mi vida, de mi libertad, de mi dignidad, eran 10,000 pesos. ¿Y luego qué?, preguntó mi hijo. Mi propia sangre. Fácil. Una vez que la declaremos incompetente mental, tú, como único hijo, te vuelves su tutor legal. Tienes control absoluto sobre todas sus propiedades y su dinero. Vendemos esta posilga de casa de inmediato, nos quedamos con toda la lana y listo. El negocio perfecto. ¿Y qué hacemos con ella? Hubo una pausa, y luego Ximena soltó una risita, un sonido que se me clavó en el alma como un picahielo. ¡Ay, mi vida! La metemos en el asilo más barato y de mala muerte que encontremos por Iztapalapa, uno de esos donde ni el sol entra. No te preocupes, dijo con una dulzura venenosa. Esas viejas se mueren rápido cuando las sacas de su casa y de sus rutinas. En 6 meses ya ni nos vamos a acordar de ella. Colgaron. Me quedé de pie, en medio de la salita, con el auricular en la mano. El sol entraba por la ventana, pero yo sentía un frío de tumba. No podía respirar. El plan no era solo humillarme, no era solo robarme. El plan era borrarme, era una sentencia de muerte, desaparecerme en vida, enterrarme en un hoyo miserable para que ellos pudieran jugar a ser ricos con el dinero manchado por el sudor y la vida de mi Arturo. Lentamente, coloqué el auricular en su base, con un cuidado infinito para no hacer ruido. Ya no había rabia en mí, ni dolor, solo un silencio profundo, un vacío inmenso donde antes estaba el amor por mi hijo. Ese amor había muerto en esa llamada. El hombre al otro lado de la línea no era mi Javier, era un buitre, un depredador que esperaba a que su madre se debilitara para devorarla. Miré hacia la esquina donde había dejado la caja de herramientas de mi esposo. Ahora la veía con otros ojos. La carta de Arturo no había sido una advertencia, había sido un arma. La libreta de deudas no era un lamento, era munición. Mi hijo y su esposa venían este fin de semana a comenzar su plan. Venían a estudiar a su víctima, a poner la primera piedra de mi tumba, pero se iban a encontrar con una sorpresa, porque yo ya no era la víctima. Ahora, yo también tenía un plan, y mi plan, comadre, iba a honrar la memoria de mi Arturo de una forma que ellos jamás se esperarían. La guerra había comenzado, y en mi casa, en mi trinchera, la generala era yo, y en mi casa, en mi trinchera, la generala era yo. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, el sábado por la mañana, el crujido de las llantas de un coche de lujo sobre la terracería del camino de entrada me anunció que la batalla había comenzado. Me asomé por la ventana de la cocina. Era una de esas camionetas negras, enormes y brillantes, que se ven tan fuera de lugar en el campo que parecen naves de otro planeta. La lavé y la enceré con el dinero de Arturo. Pensé con una punzada de amargura. Me sequé las manos en el mandil y salí a la puerta principal. No para recibirlos con los brazos abiertos, sino para observarlos, para medir al enemigo. La primera en bajar fue Ximena. Vestía de blanco impecable, unos pantalones que seguramente costaban más que mi estufa nueva y unos lentes de sol tan grandes que le tapaban media cara. Bajó del coche como si estuviera descendiendo de un trono. Y su primera acción fue mirar la fachada de mi casita, de arriba a abajo, con una sonrisita que no llegaba a sus ojos. Era la mirada de quien inspecciona una mercancía. Luego bajaron sus padres, los señores Velasco. Él, un hombre corpulento, de traje a pesar del calor, con un aire de importancia que se le notaba a leguas. El famoso ex-juez. Su esposa era una mujer delgada, enjollada, que caminaba con cuidado para no ensuciar sus zapatillas en el polvo. Parecían 2 pavos reales en un gallinero. Y al final, mi hijo. Mi Javier se bajó del lado del conductor, con su camisa de marca bien planchada y una sonrisa ensayada. Cuando me vio en la puerta, su sonrisa titubeó por una fracción de segundo. Vi el nerviosismo en sus ojos, el miedo a que yo, su madre, la del rebozo y las manos de metate, rompiera el espejismo de opulencia que había construido para sus suegros. «Mamá», dijo, con un tono falsamente jovial. «Ellos son los papás de Ximena, el licenciado Velasco y su esposa.
El licenciado Velasco apenas me dedicó una inclinación de cabeza. Su esposa me miró de pies a cabeza y sentí su desaprobación como una bofetada. No me dio la mano. Ximena se me acercó y me dio un beso al aire, cuidando que su maquillaje no rozara mi piel. «¡Qué pintoresco lugar!», dijo la señora Velasco, con una voz tan fina que parecía que se iba a romper. «Es una inversión», se apresuró a decir Javier, guiándolos hacia adentro. «El potencial de esta zona va a explotar. La compramos por una ganga». Yo me quedé atrás, siguiéndolos en silencio mientras recorrían mi casa. Mi casa. Pero ellos hablaban como si ya fuera suya. Ximena señalaba las paredes. «Aquí vamos a tirar este muro para hacer una sala de estar más amplia». Javier asentía. «¿Y el patio, papá?», le dijo a su suegro. «Imagínatelo con una alberca y un asador de importación». Nadie me dirigió la palabra. Era invisible. Era la sombra que habitaba las paredes. Mientras ellos hablaban de albercas y muros derribados, yo veía el fantasma de mi Arturo sentado en el sillón de la sala, sonriendo, feliz de ver su sueño cumplido. Y un coraje sordo, pesado, se me asentó en el fondo del pecho. «Están pisando tierra sagrada», pensaba. «Están escupiendo sobre la memoria de un hombre bueno». Cuando terminaron el recorrido, se instalaron en la sala como si fueran los reyes de España. Se sentaron en los sillones que yo había limpiado esa mañana y esperaron. La conversación se detuvo. Hubo un silencio incómodo, y entonces Javier, para romperlo y para reafirmar su papel de patrón, se giró hacia mí. «Mamá», dijo, con un tono que no pedía, ordenaba, «un café. Y saca el pan dulce que te encargué que compraras. Nuestros invitados quieren tomar algo». Sin decir una palabra, me di la vuelta y fui a la cocina. Cada paso era pesado. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Puse a calentar el agua en mi olla de barro, la que me regaló mi comadre Goya. Le eché la canela y el piloncillo, y pronto la cocina se llenó de un aroma dulce, un aroma a hogar. A mi hogar. Puse las tazas de cerámica que yo misma había empezado a hacer en una charola de madera, y en un plato grande acomodé las conchas, las orejas y los polvorones que había comprado esa mañana en el mercado del pueblo, todavía tibios. Entré a la sala con la charola. Les serví el café a todos. Javier evitaba mi mirada. El licenciado Velasco tomó la taza con desconfianza, como si temiera que estuviera envenenada. Su esposa ni siquiera la tocó. «¿Y el pan?», dijo Ximena, con una voz que pretendía ser amable. Tomó una concha, la examinó como si fuera un bicho raro y se la acercó a la nariz. «Es del mercado del pueblo, ¿verdad, suegra?». «Sí», respondí en voz baja. «Es de doña Elvira, lo hace en horno de leña». Ximena sonrió a sus padres. Una sonrisa condescendiente, llena de burla. «Se nota», dijo, y dejó la concha de vuelta en el plato, intacta. «Ay, mi amor», le dijo a Javier. «Para la próxima, mejor traemos unos croissants de esa pastelería francesa de Polanco que tanto nos gusta. Esto está un poco rústico para papá, ¿no crees?». El insulto flotó en el aire, denso y apestoso. No era solo el pan, era yo, eran mis gustos, era mi pueblo, era mi mundo, el mundo del que Javier se avergonzaba tan desesperadamente. El señor Velasco carraspeó, incómodo. La señora Velasco sacó un pañuelo de seda y se limpió las puntas de los dedos, aunque no había tocado nada. Me quedé ahí de pie, con la charola vacía en las manos. Nadie comió el pan. Las migajas de su desprecio eran lo único que me ofrecían en mi propia mesa. Mi hijo, mi propio hijo, me había sentado en el banquillo de los acusados por el crimen de ser quien soy. «Ya puedes recoger esto, mamá», dijo Javier sin mirarme. Recogí las tazas llenas y el plato de pan intacto. Mientras caminaba de regreso a la cocina, sentí que mis manos apretaban la charola de madera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No dije nada, no hice nada, solo guardé. Guardé esa humillación junto con las otras. Las estaba coleccionando, comadre, porque sabía que muy pronto, se las iba a regresar todas juntas y con intereses. Porque sabía que muy pronto, se las iba a regresar todas juntas y con intereses.
Dejé el plato de pan sobre la barra de la cocina. El pan que con tanta ilusión había comprado en el puesto de doña Elvira, la que me fiaba cuando Javier era chiquillo y la quincena no alcanzaba. Ese pan, despreciado y humillado, se había convertido en un símbolo de lo que ellos pensaban de mí, de nosotros, de nuestro origen. Pero en lugar de tirarlo, lo tapé con una servilleta bordada. Nadie iba a tirar a la basura el trabajo de una mujer buena. Me quedé un momento en la cocina, escuchando sus voces en la sala. Hablaban de viajes a Europa, de marcas de coches, de gente importante que yo no conocía. Javier se reía, una risa falsa, una risa que yo no le había oído desde que se casó con Ximena. Era la risa de un actor en un escenario, desesperado por la aprobación de su público. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No por provocarlos, sino por mí. Por Arturo, para recordarme a mí misma y a esa casa, quiénes éramos y de dónde veníamos. Fui a mi recámara y saqué una caja de cartón que guardaba debajo de la cama. La abrí con el cuidado de quien abre un cofre del tesoro. Adentro, envuelto en papel de China, estaba el universo de mi Arturo, el puente de regreso a casa que le construíamos cada año. Saqué el mantel blanco bordado por mi abuela, el que olía a naftalina y a recuerdos. Saqué el arco de caña, las veladoras, la cajita con copal y las flores. Las flores de cempasúchil que había comprado esa misma mañana, de un naranja tan vivo que parecía que guardaban pedacitos de sol. Regresé a la sala. Ellos callaron un momento cuando me vieron entrar con mis cosas, como si hubiera interrumpido un ritual sagrado. El suyo, no el mío. Me miraron con una mezcla de curiosidad y fastidio. Sin hacerles caso, elegí una mesita en un rincón, la arrimé a la pared y la cubrí con el mantel de mi abuela. Mi altar, mi territorio sagrado en medio de la invasión. Empecé a montar la ofrenda. Cada movimiento era una oración. Primero, el mantel, blanco como el cielo. Luego, el arco de caña, la puerta entre su mundo y el nuestro. Puse el vaso de agua para calmar su sed después del largo viaje y el platito con sal para purificar su espíritu. El aroma del copal comenzó a llenar la habitación, un humo sagrado que ahuyentaba las malas vibras. O eso esperaba. Podía sentir sus ojos fijos en mí, el silencio cargado de juicio. La señora Velasco se abanicaba con la mano, como si el humo del copal la estuviera asfixiando. Puse el pan de muerto, el que ellos habían despreciado. Puse las calaveritas de azúcar con el nombre de mis padres y mis abuelos. Y en un platito de barro serví un poco del mole que pensaba darles de cenar, el favorito de mi Arturo. A un lado, su caballito de tequila, lleno hasta el borde, como a él le gustaba. Mi mundo, comadre, se estaba levantando en ese pequeño rincón, un mundo de amor y de memoria que era a prueba de sus desprecios. Y entonces llegó el momento final. De la caja saqué lo más preciado, el retrato de mi Arturo. No era una foto de estudio, posada y falsa. Era una que le había tomado yo, un día cualquiera en la obra. Estaba sonriendo, con el casco de plástico un poco chueco, el sudor brillándole en la frente y los ojos achinados por el sol. En esa foto estaba todo él, su trabajo, su alegría, su sencillez, su nobleza. Era la foto de un hombre de verdad. La coloqué con reverencia en el centro de la ofrenda, en el nivel más alto. Encendí las veladoras y la llama temblorosa le dio vida a su rostro. Por un instante sentí que me sonreía. Sentí su presencia a mi lado, dándome fuerzas. La paz me inundó por completo. Fue entonces cuando la voz de Javier rompió el hechizo. ¿Todavía con esas cosas, mamá? Me giré lentement. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera una niña haciendo una travesura. Su cara era una máscara de vergüenza, la vergüenza que la carta de Arturo había descrito. Es la ofrenda para tu padre, Javier, le respondí con calma. Como cada año, él soltó un suspiro de fastidio, mirando de reojo a sus suegros. Sí, ya sé. Pero, ¿tenías que ponerla aquí, en medio de la sala? ¿Los invitados? Esta es mi casa. Y en esta casa honramos a nuestros muertos, dije. Y mi voz, aunque baja, no tembló. Fue Ximena la que echó más leña al fuego.
Se levantó y se acercó a la ofrenda, examinándola como si fuera un bicho en un microscopio. «Ay, suegrita», dijo con su voz de víbora vestida de seda. «Es muy tradicional. Pero mi amor tiene razón». Se giró hacia Javier. «Cariño, mis papás no están acostumbrados a estas costumbres. A lo mejor les parece un poco lúgubre». Y entonces Javier cometió el peor de los sacrilegios. Dio un paso hacia la ofrenda y con una mueca de asco señaló el retrato de mi esposo, el retrato de su padre. «Esa foto de mi papá», dijo, y cada palabra era un escupitajo. «Con su casco de obrero y su cara de cansado, no más nos va a avergonzar. Quítala, pon una de la boda, o mejor aún, no pongas nada». El aire se quedó quieto, el tiempo se detuvo, el humo del copal se congeló. Escuché el zumbido de mi propia sangre en los oídos. ¿Avergonzar? La imagen del hombre que se partió el lomo en la obra para que él fuera licenciado, le daba vergüenza la memoria sagrada de su padre frente a los extraños que quería impresionar. Vi la sonrisita de satisfacción en el rostro de Ximena. Vi al licenciado Velasco carraspear y mirar el techo. Vi a su esposa examinar sus uñas perfectamente manicuradas. Y lo entendí todo. No era solo yo. Era todo lo que yo representaba. El trabajo duro, la falta de lujos, la honestidad de la pobreza. Todo eso les apestaba. Y mi hijo, mi propio hijo, estaba dispuesto a quemar el recuerdo de su padre con tal de que ese olor no le salpicara. La ofrenda profanada. Era más que un insulto. Era una declaración de guerra. Y en ese instante, la última brasa de amor maternal que quedaba en mi corazón por ese hombre se apagó. Se convirtió en ceniza fría. Me enderecé, lo miré a los ojos. Y por primera vez en su vida, mi hijo vio en mi mirada algo que no era amor incondicional. Vio a la esposa de Arturo Ramírez. Y la esposa de Arturo Ramírez, comadre, estaba a punto de cobrar todas las deudas. Y la esposa de Arturo Ramírez, comadre, estaba a punto de cobrar todas las deudas. No grité, no lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo sentí cómo el calor de la rabia se me convertía en un bloque de hielo en el centro del pecho. Lo miré, nada más. Una mirada larga, fría, una mirada que nunca le había dirigido a mi hijo en sus 38 años de vida. Y en esa mirada, él vio que la mujer que lo había parido, la que le había perdonado todas sus mentiras y todos sus desplantes, acababa de morir frente a la ofrenda de su padre. Javier apartó la vista, visiblemente incómodo. Carraspeó y se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando lo cachaban en una mentira. Bueno, ya, dijo, con una risa forzada que no engañó a nadie. Mucha ceremonia. ¿Qué no vamos a cenar? Me muero de hambre. Quería cambiar el tema. Quería barrer su sacrilegio debajo de la alfombra, como si no hubiera pasado nada. Pero el insulto seguía ahí, flotando en el aire junto al humo del copal, apestando la casa. «Ya es tarde», dije, y mi voz sonó rasposa, extraña. «La cena está lista». Me di la vuelta sin esperar respuesta y caminé hacia la cocina. Me movía despacio, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no había prisa. Ya no había miedo, solo un propósito claro y afilado como un cuchillo. En la cocina, la olla de barro exhalaba el aroma profundo y complejo de mi mole poblano. El mole de mi abuela, la receta que se había pasado de generación en generación en mi familia, un mole que llevaba más de 30 ingredientes y 2 días de preparación. Un mole hecho con amor, con paciencia, con respeto. El plato favorito de mi Arturo. Era una ironía cruel que fuera a servir ese platillo sagrado en una mesa de víboras. Serví la cena en silencio. Puse el arroz rojo a un lado, las pechugas de pollo bañadas en esa salsa oscura y brillante. Les llevé los platos a la mesa, uno por uno. Me movía como una autómata. Ellos ya estaban sentados, tiesos, tratando de mantener una conversación trivial sobre el tráfico de la Ciudad de México, sobre un restaurante nuevo en La Condesa. El aire en el comedor era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Me senté a la cabeza de la mesa, en el lugar que le hubiera correspondido a mi Arturo. Por un momento, nadie habló.
Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos. Javier comía con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Ximena picoteaba la comida como un pajarito asustado. Sus padres, sin embargo, intentaban mantener la compostura. La señora Velasco elogió la vajilla, que era una imitación barata de Talavera, y su esposo, el ex juez, tratando de ser el macho alfa, el que controla la situación, se dirigió a Javier. «Así que esta es la famosa propiedad, Javier», dijo el licenciado Velasco, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de tela. «Debo decir que tienes buen ojo para los negocios. El lugar tiene mucho potencial. 5 millones, me dijiste, ¿verdad? Una inversión brillante. Felicidades, hijo». Y ahí estaba, comadre. La señal que yo estaba esperando. La mentira, servida en bandeja de plata. Dejé mi cuchara sobre el plato con un cuidado deliberado. El pequeño ruido hizo que todos se callaran y me miraran. Me limpié la boca con mi servilleta. Respiré hondo. Y entonces miré directamente a mi consuegro, al hombre de leyes, al que se creía por encima del bien y del mal. «Disculpe que lo interrumpa, licenciado Velasco», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Clara, sin un solo temblor. «Me da gusto que le guste la casa. Yo también creo que fue una buena compra». Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. «Solo una pregunta, por curiosidad de vieja. ¿A usted su yerno le dijo que esta casa costó 5 millones de pesos?» El licenciado Velasco frunció el ceño, confundido por mi atrevimiento. Miró a Javier, que se había puesto pálido como un muerto. «Pues, sí», respondió el hombre, incómodo. Eso fue lo que nos comentó. «¿Por qué?». No le respondí a él. Mantuve la mirada fija en mi hijo. «Qué raro», continué, con una calma que los estaba volviendo locos, «porque yo recuerdo haber pagado una cantidad un poco diferente». Metí la mano en la bolsa de mi mandil, ese mandil que para ellos era el uniforme de una sirvienta, de una mujer invisible, y de ahí saqué un fajo de papeles doblados, sujetos con un clip. Eran las escrituras, las originales. Las desdoblé con cuidado sobre el mantel, alisando las arrugas, y las deslicé por la mesa hasta que quedaron justo frente al plato del licenciado Velasco. El sello del notario público brillaba bajo la luz del foco. «Porque aquí dice», dije, y mi voz se alzó por primera vez, resonando en el comedor, con sello de notario y todo, que yo, Guadalupe Rivera, viuda de Ramírez, pagué 1.800.000 pesos por ella, con el dinero de la liquidación de mi difunto esposo. El silencio que cayó sobre la mesa era más pesado que una lápida. Las cucharas se quedaron a medio camino de las bocas. Ximena abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Javier me miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y odio puro. La mentira estaba servida en la mesa, junto al mole, y yo sabía que ese era solo el primer platillo de una cena que ninguno de ellos iba a olvidar jamás. Y yo sabía que ese era solo el primer platillo de una cena que ninguno de ellos iba a olvidar jamás. El licenciado Velasco, el ex juez, fue el primero en reaccionar. Dejó los cubiertos a un lado de su plato de mole a medio comer. Se limpió la boca con una calma metódica y, con sus dedos gruesos, tomó las escrituras que yo había deslizado sobre la mesa. Se puso unos lentes que sacó de la bolsa de su saco y leyó en silencio. Vi cómo sus cejas se juntaban, cómo sus labios se apretaban en una línea dura. Ximena, al ver la cara de su padre, intentó desesperadamente apagar el fuego. Soltó una risita nerviosa, una risita que sonó a vidrio roto. «Ay, suegrita, por Dios», dijo, con una voz que chorreaba falsa compasión. «Ya ve cómo anda con su memoria. Siempre confunde los números. Javier, mi amor, explícale a mi papá. Tu mamá no ha estado bien desde lo de tu padre». Javier, que se había quedado sin sangre en las venas, se aferró a esa mentira como un náufrago a una tabla. «Sí, papá», dijo, dirigiéndose a su suegro y evitando mi mirada a toda costa. «Mi mamá a veces se confunde. Es la edad, el dolor. Ella cree que compró la casa,
pero en realidad la inversión la hicimos nosotros. Ella solo firmó los papeles para facilitarnos las cosas. ¿Verdad, mamá? Me lanzó una mirada que era una súplica y una amenaza al mismo tiempo. Querían que yo misma me pusiera la soga al cuello, que aceptara su versión, que me declarara senil frente a todos. Me quedé en silencio un momento, mirándolos, dejando que su mentira creciera y se inflara en el aire del comedor. «Tienes razón, hijo», dije suavemente, y vi un destello de alivio en sus ojos. Quizás la memoria ya me falla con los números grandes, como los millones, pero ¿sabes con qué números nunca he sido mala? Hice otra pausa. Con los pequeños, con los de las cuentas del día a día. Esos se me quedaron bien grabados. Volví a meter la mano en la bolsa de mi mandil, y esta vez saqué la libreta de contabilidad de mi Arturo, la libreta que había encontrado en el doble fondo de su caja de herramientas. Su caja de herramientas. El símbolo de su trabajo, de su sudor, la puse sobre la mesa, junto a las escrituras. El contraste era brutal, los papeles oficiales y sellados junto a esa libreta humilde, de hojas amarillentas y esquinas gastadas. «Esta era la libreta de tu padre», dije, y mi voz se quebró por primera vez, no de debilidad, sino de un dolor profundo y rabioso. Aquí, con su letra de hombre de trabajo, apuntaba todo. Era muy ordenado. Y aquí, abrí la libreta en una de las últimas páginas, apuntó unas deudas que tenía pendientes por cobrar. Levanté la vista y miré a Javier a los ojos. Ahora sí lo sostuve. Dice aquí, préstamo a Javi para inversión segura, 50,000 pesos. Más abajo, préstamo a Javi para liquidar tarjeta de Ximena, 80,000 pesos. Y aquí, la última, préstamo a Javi para emergencia de su suegro, 100,000 pesos. Cerré la libreta de golpe. El sonido retumbó en el silencio. Sumé todas las páginas, Javier. Más de 500,000 de pesos que tu padre, un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la obra, te prestó. Dinero que nunca le pagaste. Ya, cállate. El grito de Javier hizo que todos dieran un respingo. Se levantó de la silla con tal violencia que casi la tira. Su cara era una máscara de furia. La fachada del gerente exitoso se había hecho añicos. «Estás loca, estás completamente loca. Todo eso es mentira. Estás inventando todo esto para arruinarme la vida, para hacerme quedar mal. Javier, por favor siéntate», suplicó Ximena, tirándole del saco. Luego se giró hacia sus padres, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Papá, mamá, por favor, perdónenla. ¿No lo ven? Está teniendo una de sus crisis. Es exactamente de lo que les hablaba. Necesita ayuda médica urgente. No sabe lo que dice. La dejé hablar. La dejé que se enredara en su propia red de mentiras, que pintara el cuadro de la pobre viejita loca. La dejé cavar su propia tumba. Cuando terminó, con un sollozo perfectamente actuado, yo saqué la última cosa de mi mandil. Mi celular. Lo puse sobre la mesa, entre el plato de mole y las escrituras. El juicio final. «Tienes razón, Ximena», le dije, con una voz tan tranquila que daba miedo. «A lo mejor no sé lo que digo, a lo mejor mi voz ya no es de fiar». Desbloqueé la pantalla. Pero por suerte, anoche grabé otras voces. Unas voces muy claras, a ver si a estas sí les creen. Apreté play, y la voz de mi hijo, fría y calculadora, llenó el comedor. «Sí, ya está chillando, pero va a obedecer». Le dije que se quede en la azotea. Luego, la risa de Ximena. «Perfecto. Mi papá va a quedar impresionado. ¿Y el plan B?» Y otra vez, «Javier, dale un mes, que se acomode». Luego empezamos a presionarla. El primo de Ximena, el psiquiatra, firma los papeles de que ya chochea por 10,000 pesos. Vi cómo se le iba el color de la cara a Ximena. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El licenciado Velasco se había quedado congelado, con la mirada fija en el teléfono, como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Y entonces, la grabación llegó a la parte final. La voz de Ximena, dulce y venenosa. «La metemos en el asilo más barato y de mala muerte que encontremos. Esas viejas se mueren rápido cuando las sacas de su casa». Se escuchó el ruido de un tenedor al caer de una mano temblorosa.
Era la señora Velasco. Tenía la mano en el pecho y miraba a su hija como si nunca la hubiera visto en su vida. El silencio que siguió fue un silencio de panteón. La grabación había terminado, pero sus voces crueles seguían flotando en el aire, como fantasmas. Los había juzgado, no yo, sino el eco de su propia maldad. Estaban desnudos, expuestos, condenados por sus propias palabras. Estaban desnudos, expuestos, condenados por sus propias palabras. El primero en moverse fue el señor Velasco. Lentamente, como si sus huesos le pesaran 1 tonelada, se levantó de su silla. No miró a Javier. No me miró a mí. Sus ojos, los ojos de un hombre que había dictado sentencias durante 30 años, estaban clavados en su única hija. Ximena se encogió en su asiento bajo esa mirada, que ya no era de un padre, sino de un juez. Papá, yo te lo puedo explicar, balbuceó, con la cara bañada en un sudor frío. Javier él me convenció, me llenó la cabeza de ideas. Yo no quería. Silencio. La voz del licenciado Velasco no fue un grito, fue algo peor. Fue un murmullo helado, sin una pizca de emoción, que cortó el aire y las mentiras de su hija. No me vuelvas a dirigir la palabra. Se giró hacia su esposa, que seguía con la mano en el pecho, respirando con dificultad. Elena, vámonos. Fue entonces cuando el otro hombre que los acompañaba, el amigo de la familia que había permanecido callado toda la noche, se levantó también. Era un hombre mayor, de cabello blanco y traje impecable. Con su permiso, dijo, dirigiéndose a mí con un respeto que me conmovió hasta el alma. Señora Ramírez, mi nombre es Fernando Morales, soy abogado, y lo que acabo de escuchar en esa grabación, sumado a los documentos que ha presentado, constituye evidencia suficiente para iniciar un proceso penal. Lo que su hijo y su nuera planearon se llama conspiración para cometer fraude, extorsión e intento de despojo. Son delitos graves, muy graves. La palabra penal resonó en el comedor como un disparo. Ximena soltó un sollozo ahogado, esta vez de puro pánico. Se arrojó de rodillas junto a su padre, aferrándose a la tela de su pantalón. Papá, no. Por favor, no dejes que me pase nada. Habla con tus contactos, tú conoces a todo el mundo. Sácame de esto. Papito, por favor. Era una escena patética. La mujer elegante y soberbia se había convertido en una niña asustada, suplicando para no pagar las consecuencias de sus actos. El licenciado Velasco la miró arrodillada a sus pies, y en su cara no vi compasión. Vi un asco profundo, una vergüenza que le calaba hasta los huesos. Se zafó de su agarre con un movimiento brusco. Tú no eres mi hija, dijo, con la voz rota por la decepción. La hija que yo crié, la que llevaba mi sangre y mi apellido, no sería capaz de planear enterrar en vida a una anciana para robarle su casa. No sé qué eres, pero mi hija no eres. Se giró hacia la puerta. Elena, te dije que nos vamos. La señora Velasco se levantó, temblando. Pasó junto a su hija arrodillada sin siquiera mirarla. Pero antes de salir, el licenciado se detuvo en el umbral y se giró una última vez. Su mirada se posó en Ximena y pronunció la sentencia final, la que vale más que cualquier cárcel. Nunca serás digna del apellido Velasco. Y se fueron. Los otros invitados, el abogado y su esposa, salieron detrás de ellos, murmurando disculpas, ansiosos por escapar de la peste de esa casa. La puerta se cerró, y en el comedor solo quedamos 3. Una mujer rota en el suelo, un hombre destruido de pie, y yo, sentada a la cabecera de la mesa, frente a los platos de mole frío. Javier no se movió. Se quedó de pie, con la mirada perdida, escuchando el coche de sus suegros arrancar y alejarse, llevándose con él su mundo de apariencias, su estatus, su futuro. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, lentamente, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos ya no había pánico, solo un odio puro, denso, como el fondo de un pozo. Se acercó a la mesa. Con una mano temblorosa, agarró su copa de vino y la bebió de un solo trago. ¿Contenta? Siseó, con la voz cargada de veneno. ¿Estás feliz? Acabas de arruinarme la vida.
Tú arruinaste tu vida, Javier, le respondí, sin levantar la voz. El día que decidiste que el dinero valía más que tu familia, el día que te avergonzaste del hombre que te dio todo. Tú no sabes nada, gritó, golpeando la mesa con el puño. Los platos temblaron. Mi padre era un conformista, un mediocre. Yo quería más. Yo merecía más. Merecía ser un buen hombre, le dije. Y eso no te lo podía comprar ni todo el dinero de tus suegros. Ximena, que seguía en el suelo, levantó la cara. ¿Qué vamos a hacer, Javier?, lloriqueó. Mi papá me odia. Cállate tú, le gritó él. Todo esto es tu culpa. Tú y tus malditas ínfulas de grandeza. Él se me acercó, rodeando la mesa hasta quedar de pie junto a mí. Se inclinó y su aliento a vino me golpeó la cara. Por un instante, comadre, sentí miedo físico de mi propio hijo. Esto no se acaba aquí, ¿me oyes?, me susurró, con una furia que helaba la sangre. Te voy a quitar todo, contrataré a los mejores abogados, te voy a dejar en la calle pidiendo limosna. Te lo juro por mi vida. Ahí estaba, la última amenaza, la última gota de veneno. Pero yo todavía tenía una carta guardada, la última herramienta de la caja de mi Arturo. No, Javier, le dije, mirándolo fijamente. Esto se terminó, para siempre. Saqué de mi mangiu el último documento. Era el acta constitutiva de un fideicomiso, preparada por un abogado amigo de mi comadre Goya la semana anterior. ¿Ves este papel?, se lo puse enfrente. Es un fideicomiso irrevocable. Esta propiedad y cada centavo que me dejó tu padre ya no están a mi nombre. Le pertenecen a una fundación que acabo de crear. Hice una pausa, saboreando mis siguientes palabras. Se llama Fundación El Sueño de Arturo, y se va a dedicar a dar becas a hijos de obreros de la construcción para que puedan estudiar una carrera. El dinero de tu padre se va a usar para ayudar a jóvenes que sí valoren el sacrificio de sus padres. Lo vi leer el documento por encima, con los ojos saltando de una cláusula a otra. Su rostro pasó de la furia a la incredulidad, y de ahí a la desesperación más absoluta. Hay una cláusula especial, añadí, como quien da el tiro de gracia, una que te excluye específicamente a ti y a cualquier descendiente tuyo de recibir un solo centavo de esta herencia. Dice que cualquier intento de declararme incompetente o de quitarme mis bienes anula cualquier posibilidad, por remota que fuera. Arrancó el papel de mis manos. No puedes hacerme esto, masculló, con la voz rota. Soy tu hijo. Por ley me corresponde. No, le dije, y me levanté por primera vez, sintiéndome más alta, más fuerte que nunca. La ley de la vida es más grande que la de los hombres, y esa ley dice que uno cosecha lo que siembra. Tú sembraste traición y desprecio. Ahora, esa es tu cosecha. Se quedó ahí, con el papel inútil en la mano. Derrotado, aniquilado, sin dinero, sin esposa, sin familia, sin honor, sin nada. Se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta. Ximena se levantó como pudo y corrió tras él. Y yo me quedé sola, en mi comedor, con la ofrenda de mi Arturo todavía encendida, como un testigo silencioso de que, a veces, la justicia tarda, pero llega. Y en mi casa, en mi trinchera, la generala era yo. Cuando la puerta se cerró y el sonido de sus pasos se perdió en la noche, me quedé sola en el comedor. El silencio era total, pesado. Sobre la mesa, los platos de mole se habían enfriado. La comida, preparada con tanto amor para celebrar un reencuentro, se había convertido en el banquete de una guerra. Miré la ofrenda. Las veladoras seguían ardiendo, y en la foto, la sonrisa de mi Arturo parecía decirme: «Lo lograste, mi vieja. Defendiste nuestro sueño». Pero no me sentía victoriosa, comadre. Me sentía vacía, exhausta, como si me hubieran arrancado un pedazo del cuerpo, un pedazo podrido, sí, pero que había sido mío por 38 años. Esa noche, apagué las luces y me fui a dormir a mi recámara, no a la azotea, y por primera vez en meses, dormí sin llorar. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el mundo siguió girando, ajeno a la guerra que se había librado en mi comedor. Me enteré por mi comadre Goya,
cuya sobrina trabaja en la Ciudad de México, de lo que había sido de ellos. La caída había sido dura, como tenía que ser. Ximena, repudiada por su familia y sin el paraguas del apellido Velasco, se había divorciado de Javier a las pocas semanas. Él, despedido de su puesto de gerente por el escándalo que su suegro se encargó de esparcir, había tenido que vender la camioneta de lujo y el departamento en la colonia del Valle. Mi comadre me contó que su sobrina lo había visto. A mi Javier. Trabajaba de mesero en un restaurante caro de Polanco. Me lo imaginé, con un uniforme barato que seguramente le quedaba grande, sirviendo mesas, forzando una sonrisa para clientes que antes habrían sido sus iguales. Me lo imaginé viendo a otras familias reír, a otros padres orgullosos pagando la cuenta con tarjetas de crédito que él ya no tenía. No sentí alegría, comadre, ni satisfacción, solo una tristeza honda, pesada. La tristeza de ver a un hijo que tenía todo para ser un roble, convertirse en simple leña para el fuego de la soberbia. Él había elegido su camino, y ahora caminaba solo por las cenizas. Pero mientras él caía, yo, aquí en Cholula, estaba renaciendo. Mi casita ya no era una trinchera, ahora era un hogar de a de veras. El patio estaba a reventar de geranios rojos y bugambilias moradas que trepaban por las paredes, tal y como lo había soñado mi Arturo. Y en el rincón donde él quería su taller de carpintería, yo había levantado el mío, el taller de cerámica, el sueño de Arturo. Al principio, era solo yo. Mis manos, torpes al principio, aprendiendo a sentir el barro. Descubrí que el barro es noble, comadre. No te juzga. No le importa si eres vieja o joven, rica o pobre. Solo te pide paciencia y verdad. Sentada frente al torno, con las manos hundidas en esa tierra húmeda y fría, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Cada pieza que moldeaba era como sacar un pedazo del dolor, darle forma y dejarlo secar al sol hasta que se convertía en algo útil, en algo bello. Mis manos, que habían pasado una vida cocinando, lavando, sirviendo, ahora estaban creando mi nueva vida. Poco a poco, la voz se corrió por el pueblo. Primero vino doña Elvira, la del pan, a pedirme que le enseñara. Luego su hija y la sobrina de la farmacia, y un grupito de muchachas jóvenes que no encontraban trabajo. Mi taller se llenó de risas, de chismes, de consejos. Se convirtió en un refugio para mujeres. Un lugar donde nuestras manos, en lugar de limpiar las heridas que otros nos hacían, creaban su propia medicina. Ahora, cada mañana, me despierto con el canto de los gallos y el olor a café de olla. Salgo al patio y veo las repisas llenas de jarrones, tazas y platos de todos colores, secándose al sol. Veo a mis alumnas, a mis nuevas comadres, llegar con sus mandiles y sus ganas de aprender. Nos sentamos juntas, trabajamos el barro y hablamos de la vida, manos que crean, no que quitan. Esa se convirtió en mi lección de vida. Javier intentó llamarme una vez, hace como 2 meses. Vi su número en la pantalla del celular. Lo dejé sonar hasta que se cayó. No le guardo rencor, comadre. ¿Para qué? El rencor es un veneno que una se toma esperando que le haga daño al otro. Lo he perdonado en el silencio de mi corazón. Pero perdonar no significa abrir la puerta de nuevo para que te vuelvan a lastimar. Hay heridas que, aunque sanan, te enseñan a poner cerrojos más fuertes. Él ya no forma parte de mi mundo, ni yo del suyo. Su lección es aprender a vivir con el vacío que él mismo cavó. Mi lección, en cambio, está aquí, en mis manos manchadas de barro. Está en la sonrisa de una muchacha que vende su primera pieza en el mercado. Está en el calor del horno, donde el lodo se convierte en arte. Descubrí que la verdadera herencia que me dejó mi Arturo no estaba en la cuenta del banco, estaba en su ejemplo. El ejemplo de que el verdadero valor de una persona está en lo que construye con sus propias manos, no en lo que presume o en lo que arrebata. Y yo, Guadalupe Rivera, la viuda de un maestro de obra, la que un día fue despreciada y humillada, ahora soy la maestra de mi propio taller. Soy la dueña de mi tiempo, de mi paz, de mi dignidad. Y cada pieza que sale de este horno
lleva grabado el nombre de un sueño cumplido, no el de ellos, el de las casas de 5 millones y los apellidos rimbombantes, el mío, el nuestro, el sueño de Arturo, el sueño de Arturo. A veces, mientras amaso el barro, siento que mis manos no son solo mías. Siento en ellas la fuerza de mi abuela moliendo el maíz en el metate, la ternura de mi madre bordando flores en un mantel y la firmeza de mi Arturo levantando un muro, ladrillo por ladrillo. Manos que han servido, que han acariciado, que han sufrido y que ahora, por fin, crean su propio destino. Miro mis manos, manchadas de tierra fértil, y entiendo la lección más grande que esta vida me ha dado. La sangre no te hace familia, comadre, te hace pariente. La lealtad, el respeto, el cuidado, eso sí te hace familia. Yo perdí un pariente que llevaba mi sangre, pero aquí, en este taller, entre estas mujeres valientes y trabajadoras, encontré a mi verdadera familia, una familia que no se hereda, se construye. Así que déjame preguntarte a ti, que me has regalado tu tiempo y has escuchado mi historia con el corazón abierto. ¿Quién ha sido tu verdadera familia? ¿Quién te ha levantado cuando te han querido enterrar? Si mi historia te llegó al alma, cuéntame la tuya en los comentarios, quiero leerte, y dime desde qué ciudad me estás escuchando, para saber hasta dónde viajó la voz de esta vieja alfarera. No olvides dejarme un súper gracias si puedes, y suscribirte para que sigamos compartiendo estas historias que nos recuerdan que, aunque nos quieran hacer de lodo, siempre podemos convertirnos en la vasija más fuerte y más bonita de todas. Nos vemos en los comentarios.